Estamos viendo las iglesias de Cristo en Apocalipsis y algo sorprendente que estas iglesias que fueron nombradas justamente en Apocalipsis hace varios años o hace muchos años, hoy sigan siendo vigentes en nuestros días. Hoy justamente Cristo está hablando en nuestros días. En la actualidad de lo que está viéndose en las iglesias locales en todo el mundo. No solamente es algo propio de Agua de Vida, no, en todo el mundo hoy las iglesias locales están siendo confrontadas. Muchas iglesias, a través de las iglesias de Asia, están siendo enseñadas, corregidas en su caminar con Cristo. Hoy toca ver justamente en el capítulo 2 de Apocalipsis el mensaje de Tiatira. Es otra de las iglesias. Ya vimos la iglesia de Éfeso, una iglesia que le faltaba amor o había dejado su primer amor. Vimos también la iglesia de Esmirna, una iglesia que había sido perseguida. Y yo pregunto, ¿cuántos de aquí estamos siendo perseguidos? ¿No? ¿Cuántos de aquí están se te están levantando falsos testimonios? ¿Cuántos de aquí se burlan por tu fe? Es una manera de persecución. Se platicó también de la iglesia de Pérgamo, ¿no? Esa iglesia que se acomoda en las cosas donde no se debe de acomodar. Tendemos a veces como iglesia a buscar zonas de confort y eso no es de Dios. Dios nunca te va a permitir que entres en zonas de confort. Por eso justamente Dios levantó a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso fue levantado como un perseguidor de los hijos de Dios. Y cuando Dios permite que se levanten ciertas cosas en tu vida es justamente para que tú te pongas realmente a buscar a Dios de una manera completamente diferente. ¿Cómo lo estás tú buscando? Mucha gente no se demanda a sí mismo compromiso, disciplina, orden, pasión. Mucha gente busca a Dios simplemente porque no tuvo otra cosa que hacer. Busco a Dios porque hoy sí me siento un poco atribulado. Busco a Dios porque hoy me siento enfermo. Pero cuando eso no pasa en tu vida, ¿sigues buscando a Dios? Entonces, es lo que mucha gente de repente se acomoda en sus zonas de confort para buscar a Dios. Hoy vamos a ver esta iglesia de Tiatira, ¿no? Una iglesia corrupta, Sus miembros de esta iglesia eran corruptos. Estaban haciendo las cosas completamente mal a los ojos de Dios. Muchas veces Dios tiene que hablarnos de una manera fuerte en nuestra vida y decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, no estoy de acuerdo con el estilo de vida que estás llevando, no estoy de acuerdo cómo tratas a tu esposa, no estoy a gusto de cómo estás tratando a tus hijos, no estoy de acuerdo cómo te estás llevando en el trabajo, en la escuela, no estoy de acuerdo, lo estás haciendo de manera incorrecta, no me estás poniendo a mí en tus decisiones, yo he dejado de ser el primero en tu vida. Y estás buscando más las cosas del mundo. Acuérdate que el mundo es atractivo. El mundo te ofrece felicidad momentánea, pasajera. El mundo te busca por las áreas que tú sabes que te gustan. Todas aquellas tentaciones que hay en el mundo justamente son como aquel platillo que siempre buscas o siempre pides y repites una y otra vez. Entonces, cuando tú vives una vida desordenada, una vida llena de corrupción, una vida de contaminación, obviamente no estás en el mejor momento de tu vida. Y eso se refleja en tu actuar, se refleja en tus resultados, se refleja en lo que tú estás haciendo, se refleja en tu casa, se refleja en tu trabajo, se refleja en la escuela. Cuando hay cosas que a Dios no le agrada, significa que tienes que cambiar entonces tu forma de vivir. Pero nunca va a cambiar tu forma de vivir mientras no cambie tu forma de pensar. Eso es bien importante que tienes que aprenderlo. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitas que Dios sea el que te reprenda, que te exhorte, que te confronte tu pecado y que tengas la humildad de aceptarlo. Que tengas la humildad de decir, sí Señor, me equivoqué, te pido perdón por ello. Y no lo vuelvas a hacer.
Ahorita que empecemos a leer la iglesia de Tiatira dirás, ay pastor, ¿y si habrá eso? Claro que existe eso. De manera personal, todos tenemos batallas y todos tenemos luchas y todos tenemos pecado. Lo que Dios demanda es que no practiques ese pecado, pero todos tenemos pecado. Y mientras estemos en este cuerpo de pecado, seguiremos siendo hombres potencialmente pecadores. Hoy no practicamos el pecado porque gracias a Dios que Dios dio de su naturaleza divina. Y eso nos hace ser más responsables de nuestra forma y estilo de vida que llevamos. Eres más consciente de cómo tratas a tu semejante, eres más consciente de cómo tratas a tu matrimonio, eres más consciente cómo estás estudiando, eres más consciente de cómo trabajas. Estás más consciente de cómo hoy tú te desarrollas en tu vida laboral. Eres más consciente, o debiéramos ser más conscientes. Pero todos tenemos corrupción aún en nuestro corazón. Aún seguimos dejándonos contaminar y siendo de contaminación para otros. Y eso es terrible el día de hoy. Es lo más peor que pueda pasar en una vida de un creyente, que en lugar de ser de bendición para otros se convierta en un estado de corrupción o de maldición. Vamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Acuérdate que estas cartas fueron escritas por el apóstol Juan, pero dirigidas por Jesús. Y dice aquí, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá como vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. ¿Cómo está hablando? Dice aquí que está hablando como el Hijo de Dios. Ese es un título que tiene Jesús. Así es nombrado en las Escrituras, el Hijo de Dios. Y cuando tú escuchas y lees Hijo de Dios, luego ves que es Jesucristo, que es Jesús, que es Cristo. Pero dice algo importante aquí, algo que tenemos de ir conociendo quién es Jesús. Dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Quiere decir que todo está desnudo a los ojos de Él, todo. Quiere decir que mucho de lo que tú estás haciendo el día de hoy tiene que pasar a través de su aceptación. ¿Se acordarán que cuando hablamos en Corintios, o cuando Pablo habló a Corintios, dice que el fundamento debería ser Jesús? Y que sobre eso iban a edificar, sobre ese fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y que estas obras iban a pasar justamente por fuego. Y se refiere justamente a Cristo, porque todos los que somos creyentes vamos a comparecer en algún día ante el tribunal de Cristo. Y Él va a probar justamente nuestras
obras. Todo lo que hoy estemos haciendo está pasando por sus ojos. Y hay muchas cosas que Dios no acepta y nunca va a aceptar. El problema es que muchos no conocen justamente quién es Dios. El problema es que muchos no conocen qué es la Biblia, qué dice la palabra, qué dice la Biblia. Mucha gente no lo hace. No siquiera sabe cuáles son las limitantes, qué es lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Y mucha gente cree que puede engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Hoy deberíamos de caminar con temor y temblor muchos de los creyentes, por no decir todos los creyentes, porque en algún día tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos estando aquí en la tierra, haya sido bueno, haya sido malo. Todo lo tiene registrado Jesús, todo tiene registrado Dios. Y eso debe ser como temor y temblor, saber que todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria del Señor. Todo lo que estés haciendo, busca siempre glorificar al Señor. Jesús nos enseñó siempre a tener una dependencia del Padre. En algunas partes de los evangelios dice que el Padre y Él eran uno. Entonces quiere decir que en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas distintas y cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su función, por llamarlo de esa manera. Pero es el único Dios verdadero. Dios, justamente para cumplir el propósito para salvación, tuvo que hacerse hombre. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos al versículo 14. Dios se hizo hombre, tuvo que encarnar en nosotros, o encarnó en nosotros. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es Jesús, Él es Cristo, es Dios encarnado. Si tú y yo nos queremos parecer a Dios, tendremos que ver justamente ¿a quién? Al Verbo encarnado, a Cristo. Si tú quieres tomar como ejemplo la vida de Dios, tendrías que poner como ejemplo la vida de Cristo. Si tú quieres saber cuánto hoy estás siendo como papá, como esposo, como hijo, como estudiante, como trabajador, ve cómo lo hizo Jesús. Porque Él es nuestro modelo a seguir, amados. Y tomó justamente esa imagen, o fuimos hechos a la imagen de Él, justamente para ver a un hombre perfecto, pero que no dejó de ser hombre. Y que luchó, igual que tú y yo, con las tentaciones, y lo vemos en los evangelios, con la gran diferencia que Él nunca pecó y nunca podía pecar. Era imposible que esto pasara por su naturaleza de Dios, su naturaleza divina. Y aquí vamos a entender muchas cosas. Él me entiende justamente mis luchas que yo tengo día con día. Él me entiende cuando tengo problemas en mi matrimonio. Él me entiende perfectamente bien. Y no porque Cristo haya estado casado, no, porque Cristo es Dios y todo lo sabe. Es omnisciente. Y en su humanidad entiende que en mi humanidad yo estoy limitado. Él en su humanidad estaba limitado, pero sin dejar de ser Dios. Y en muchas ocasiones leemos que Él, aún hasta el día de hoy, Él no sabía, Él no sabe, y Él se fue no sabiendo cuándo iba a regresar nuevamente por su iglesia. No lo dice, dice, eso es dado solamente al Padre, no a mí. Ahí está hablando ¿quién? Cristo como hombre, no como Dios.
Entonces hay que entender y hay que saber la vida de Jesús para que entonces yo tenga realmente a quién seguir y cómo debo de seguir y cómo debo de comportarme. Si no veo a Jesús como ejemplo mío, entonces ¿a quién estás siguiendo? Si tus hijos no ven en ti a Cristo, ¿a quién están siguiendo? Si tu matrimonio no está fundamentado en Él, entonces ¿sobre qué está fundamentado? Hoy es muy fácil hablar de Jesús, es muy fácil hablar de Cristo. Muy fácil decir, es mi Salvador, es mi Señor. ¿Y sabes qué significa Señor? ¿Tú le dices Señor tú le dices Señor al Señor? ¿Tú le dices Señor a Jesús? Él es mi Señor. ¿Sí se lo dices? ¿Sabes lo que estás diciendo? Tú eres mi suprema autoridad. Por lo tanto, voy a hacer todo lo que tú me pidas. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Obedecemos sus mandatos? ¿Buscamos hacer las cosas en obediencia a Él? ¿O hacemos lo que me conviene hacer? ¿Y dices que es tu Señor? Dice Jesús, no me digas Señor si no estás dispuesto a obedecerme. Entonces piensa bien hoy en tu caminar con el Señor, si realmente estás haciendo lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer en todas tus áreas de tu vida. Simplemente, ¿con qué actitud tú llegaste esta mañana? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Con qué clase de corazón tú te sentaste el día de hoy esperando que Dios haga tu vida? Desde ahí, ¿cómo yo preparé mi corazón este día, desde el domingo pasado? No desde ayer, no desde hace unas horas. ¿Cómo preparé este corazón cuando yo salí justamente por ese lugar el domingo pasado? Hay muchas cosas que estamos dejando de hacer y se nos hace muy simple no hacerlas, pero a Dios no le es simple eso. Acuérdate que tú eres y yo somos representantes, somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y si tú y yo realmente somos embajadores, somos las extensiones de Cristo aquí en la tierra, entonces tenemos una gran responsabilidad como creyentes. ¿Quién dice amén? Como a Dios nadie lo conoce y nadie lo ha visto jamás, Él se hizo hombre. Y aquí dice, en el versículo 18 del Evangelio de Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Si conocemos hoy a Cristo, conocemos entonces a Dios. Amén. Bien, regresamos nuevamente a Apocalipsis. Entonces Él dice que Jesús tiene ojos como llama de fuego. Quiere decir que todo está desnudo a sus ojos y Él escudriña todo lo que hoy tú y yo estamos haciendo. Pero también dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Quiere decir que es una figura de juicio. Jesús en su momento, cuando Él esté ya gobernando aquí en la tierra, Él va a aplicar juicio. Él vino como siervo, Él va a ser en su tiempo, en la dispensación, va a ser rey. Y va a venir entonces con una espada desenvainada. Justamente para eso. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Dice, yo conozco tus obras. Entonces quiere decir que Él sabe exactamente todo lo que estamos haciendo. Lleva un registro de ello. Y aquí viene el elogio de Jesús hacia esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que primeramente, para que una iglesia dé amor, es porque está vinculada justamente con la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no es cualquier amor, es el amor de Dios. Entonces, si tú quieres dar amor, obviamente debe ser el amor de Dios.
sino cuál amor estás dando. Un amor de ser irrespetuoso, un amor de ser infiel, un amor de ser lastimoso, grosero, descuidado. Ese no es amor. A veces yo tengo que hacer esa pregunta. Necesariamente puedo hacer esta pregunta a ustedes. ¿Tú amas? Y generalmente, ¿saben cuál es la respuesta de muchos? Sí. Y cuando tú filtras esa respuesta a la luz de la Biblia, entonces terminas diciendo, yo no amo como dice Dios que tengo que amar. ¿Y por qué no amas como Dios dice que tienes que amar? Es que para empezar, pastor, yo no conocía que se hiciera Corintios capítulo 13 del 1 al 7. Entonces, ¿qué te falta hacer? Meterme más a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, esta iglesia amaba. Era un elogio de Cristo de esa iglesia. Cultivaba ese amor de Dios, entre los unos y los otros, dentro y fuera de la iglesia. Porque aquí es muy fácil que todos nos veamos con amor, ¿cierto? Es muy fácil aquí todos vernos así como, ¿no? Sonríes y, ¿no? Pero afuera, ¿cómo lo haces? Bueno, si es que lo haces. Alguien te ofende, ¿cómo respondes? Alguien no te da lo que tú quieres que te dé, ¿qué haces? ¿Cuál es tu respuesta ante esa negativa? ¿Sigue siendo amor? Llegas a la escuela, llegas al trabajo, ¿cómo es tu amor ahí? ¿Es el mismo amor que quieres proyectar como en la iglesia? Entonces, esta iglesia dice que cultivaba el amor, la fe. Aquí la fe es fidelidad. Era una iglesia que cultivaba y practicaba la fidelidad. ¿Tú eres fiel? ¿Tú eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a las cosas de Dios? ¿Eres fiel a las cosas que Dios te ha entregado? Y no solamente las tangibles, las que tú puedes ver, aquellas cosas que Dios ya te entregó de manera intangible, que tú no ves. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios ya te dio que no las puedes ver? Pues justamente el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la misericordia. Esas las tienes que proyectar, las tienes que accionar. Es muy fácil decir, yo te amo, yo te perdono, yo siempre te voy a apoyar en los momentos más difíciles de tu vida. Es muy fácil decir eso. ¿Y qué pasa con el pasar del tiempo? ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Estamos amando? ¿Estamos apoyando? ¿Estamos perdonando? ¿O simplemente fue de palabra? ¿Eres fiel? Dice también entonces que eran fiel en el servicio, y nadie que no sea salvo puede servirle a Dios, porque solamente aquellos que han tenido la salvación pueden entender qué es el servirle a Dios. Y servir a Dios va más allá de la comodidad. Es cuando tú renuncias al yo y entonces eres tú, Señor, el que tú me llevas justamente a servirte a ti a través de la gente que hoy no te conoce. ¡Wow! ¡Qué difícil eso! Yo te sirvo a ti, Señor, a través de la gente que no te conoce, la gente que no me va a agradecer, la gente que no me va a decir gracias por lo que me acabas de dar, gracias por lo que tú me diste. Muchas veces esperamos que mucha gente nos reconozca lo que damos, y eso no está bien. Mejor deja que Dios lo reconozca y que Dios lo vea y agradezca a Dios lo que tú estás haciendo a través de un fruto diferente. Porque el día que tú esperas que esa persona te agradezca algo y no lo hace, ya lastimó tu corazón. Dejaste que tu corazón se lastimara y no más vas a ayudar a esa persona. Y yo pregunto, ¿Jesús lo hizo? ¿Jesús guardó rencor en su corazón? ¿Jesús maldijo cuando estaba en la cruz a la gente que lo crucificó? ¿O cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que
hacen. Aún estando justamente en un momento de agonía, a punto de dejar el Espíritu, Él dijo, perdónalos. O sea, es muy fácil decirnos que somos parte de la familia de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente eres parte de la familia de Dios? ¿Te estás involucrando en tu iglesia? ¿Estás siendo parte de tu iglesia? ¿Estás sirviéndole a tu iglesia? ¿Le estás sirviendo al cuerpo de Cristo? ¿O tú te sirves del cuerpo de Cristo? Y son cosas completamente diferentes. Una cosa es que tú sirvas al cuerpo de Cristo, una cosa es que te sirvas del cuerpo de Cristo. Son cosas diferentes. Otra cosa que hacía bien a los ojos de Jesús, esta iglesia dice que sus obras postreras eran mayor que las. ¿Qué significa eso? Que estaban creciendo en su servicio al Señor. Estaban creciendo en sus obras al servicio del Señor. Hoy, ¿cómo está tu ministerio? ¿Está creciendo? ¿Está creciendo tu ministerio? ¿O está ahí porque no hay otra cosa que hacer? ¿Preparas tú un devocional en tu ministerio? ¿Conoces el estado de tu ministerio? ¿Oras por tu ministerio? Eso es importante. ¿Qué más le falta hacer a tu ministerio? Hay gente que ni siquiera sirve y ya tiene mucho tiempo conociendo al Señor. Y Jesús fue claro en su palabra: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Casi veo la mente de muchos. ¿A poco dice eso Jesús? Claro. Lo que falta es que muchos no se den el tiempo justamente de meditar, reflexionar, escudriñar la Escritura. Estamos en tiempos muy peligrosos, amados. En tiempos donde realmente el enemigo está haciendo su trabajo y está contaminando mucho a la iglesia. Y yo te invito para que reflexiones si realmente hoy está habiendo un parteaguas en tu vida en el momento que tú te hayas entregado a Dios. ¿Está cambiando tu vida? ¿Está cambiando tu matrimonio? ¿Está cambiando tu empresa? ¿Está cambiando tu escuela a través de ti? ¿Está cambiando el mundo a través de ti? ¿Está cambiando tu colonia a través de ti? ¿Está cambiando tu iglesia a través de ti? ¿Qué estás haciendo diferente? ¿O desde que llegaste no has hecho más que sentarte, escuchar, irte? Llegar, sentarte, escuchar, irte. ¿O estás orando para decirle: Señor, úsame, Señor, prepárame, inquiétame, estórbame, porque quiero hacer las cosas bien a tus ojos? Quiero serte útil en vida a ti, Señor. Ahorita que puedo, ahorita que tengo fuerzas, tengo mente, tengo ojos, tengo manos, tengo pies, tengo cerebro. Que tú le quieres vivir a los 90 años, 80 años, seguramente sí lo va a hacer, pero de una manera limitada. Cuando tú, ahorita en tu juventud, le hubieras dado lo mejor de tu juventud al servicio del Señor. Ten en cuenta cómo si Dios se da cuenta de cómo está trabajando una iglesia, cómo está una iglesia. Aquí está el ejemplo. Yo conozco tus obras, yo conozco el amor que tú tienes hacia tus semejantes, conozco la fidelidad, conozco tu servicio, conozco tu paciencia y sé que estás sirviéndome cada día más y más a mí, dice el Señor. Pero, aquí ya viene el pero del Señor, ¿no? Aquí viene justamente la amonestación. Y tienes que permitir que Dios te amoneste, que Dios te exhorte, que Dios te inquiete, que Dios te estorbe. Y aquí viene, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Está muy claro para los que hoy hemos leído justamente la vida de Acab, del rey Acab, el rey de Israel. Su esposa era Jezabel. Y todos saben cómo era Jezabel como esposa. Ahí te encargo. Una mujer que dominaba, controlaba, una mujer que decidía lo que se tiene que hacer en el reino. Y el esposo a todo decía sí. Un esposo que no tenía carácter, un hombre que no tenía firmeza, un hombre que no tenía visión, y todo estaba justamente depositada en su esposa. Y el día que no pudo obtener un terreno fue y lloró. Es que no me lo quieren dar. A veces es importante tomar y retomar nuestro liderazgo como esposos y como esposas. Y a veces cedemos mucho esa parte en casa. Que la esposa haga todo. Escuela, que pague las cosas de la casa, que tenga la casa limpia, que le ponga gasolina al carro, que vaya a las juntas con los niños, que hay que llevarlos al doctor, que hay que llevarlos al dentista. Tú hazlo todo. Y si bien te da, pues te da. Y si no, pues ahí lo pagas también tú. Eso está pasando hoy. El problema es que cuando pasa mucho tiempo y en el matrimonio se está llevando de esa forma, llega el momento que la mujer se cansa y de repente dice, ya estoy cansada, ya necesito que pongas manos a la obra y tú me ayudes con la parte de la casa, con la parte de los hijos, con la parte de la educación, con la parte de la economía, ayúdame. ¿Y saben lo que pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el hombre, varón, siempre se acostumbra más a estar en zonas de confort. Y tú creaste un Frankenstein en la casa. Pero esto no es justificante ni tampoco es para sentirse honrado, ¿eh? Hoy tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo todo lo puedes entonces hacer. Entonces yo te pediría a ti, mujer, ponte a orar. Porque si tú permitiste eso en tu casa, pues hay que orar mucho para que Dios cambie el corazón de tu esposo. Y yo sé que tu esposo va a ser consciente de cambiar las cosas que Dios te está demandando cambiar. Pero aquí dice justamente que en esa iglesia no se dice, toman como ejemplo a Jezabel, que dice que una mujer de esa iglesia estaba haciendo influencia o mala influencia hacia los congregantes de esa iglesia y que estaba enseñando cómo fornicar, cómo ser infiel a Dios. Y aquí en muchas iglesias el liderazgo lo tiene la mujer y no el hombre. Y hay que tener mucho cuidado cuando tú cedes el liderazgo a tu esposa teniendo una obra del Señor, porque es cuestión de orden. Vamos a 1 Corintios. Aquí mucha gente de repente es mal enseñada. Es que Dios es machista. Por el amor de Dios. Dios es un Dios de orden. Y a cada quien nos dio el rol. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice en 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de todo. ¿Cuántos varones hay aquí? Entonces quiere decir que tú como varón, Cristo es tu cabeza. Cristo es tu cabeza. Grábatelo muy bien. Cristo es tu cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer. Mujer, la cabeza tuya es tu varón, tu esposo. Hoy te voy a explicar esta parte. Y Dios, la cabeza de Cristo, es orden. Es un orden que Dios estableció. Cuando tú cedes al orden de Dios y comienzas a ponerle un desorden a tu vida, las cosas no van a funcionar y vas a tener grandes problemas en tu matrimonio, grandes problemas en una empresa, grandes problemas en tu iglesia. Y no por falta de capacidad. No quiero que la gente, es que la mujer es inferior. No, la mujer es de igual de inteligente que el hombre. Y Dios ama tanto al hombre como a la mujer, pero con roles completamente distintos.
Aquí el problema es que no hacemos las cosas que Dios ya dijo que teníamos que hacer. Y cuando tú cedes toda la autoridad a la mujer, entonces la mujer se empodera, y hoy vemos muchos cursos de cómo empoderarse de la mujer en casa, en las empresas, y le meten a todo, nada más contaminando el corazón de la mujer. Y cuando llega de haber escuchado esas oponencias, esas conferencias de que ella puede todo, ¿cómo creen que llega a su casa? A ver, ¿aquí quién manda, mi rey? ¿Qué quieres la sal? ¿Quién la quiere? ¿Tú o yo? Y como yo no la quiero, tú levántate por ella. Porque a mí me dijeron que yo no me debo de dejar de gobernar por ti. Porque somos iguales. Y como tú trabajas y yo trabajo, entonces cállese, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hoy se está aprendiendo que el mundo está haciendo. O yo pregunto si el feminismo ha contribuido a una familia mejor, a un matrimonio mejor, sin dejar de pensar que el hombre está haciendo su parte, de no ser respetuoso, de no valorar a la mujer y de no hacerse cargo de su esposa, en protegerla, en amarla, en sustentarla, en enseñarle. Yo creo que se ha dejado de hacer esto, y Jezabel, o esta mujer que estaba en esa iglesia, había tomado el control justamente de eso y estaba lastimando justamente el sentir de esa iglesia. El matriarcado no es de Dios, y hay muchos hogares que gobierna la mujer y todos se sujetan a la mujer, lo que diga mamá, y el papá se somete a la mujer, a la esposa. El papá quiere hacer algo y ya le dijiste a mamá, porque si no ya sabes cómo te va. Parece modo de mentira y parece modo de chusco, pero eso sucede. Y no saben cuánta herida le están causando a sus hijos. Porque hay una confusión. El día que tu hijo crees que se case, va a hacer exactamente lo mismo, dejar que su esposa gobierne, dirija ese hogar. Y no tiene nada que ver que el esposo le pida el apoyo a la esposa, le pida consejos a la esposa, y que entre ambos puedan dirigir justamente esa familia, ese hogar. Es diferente. Cuando hay un desacuerdo en la familia entre los esposos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué se hace hoy en día? Se hace una lucha de poder. Hay quien establece su prioridad o su deseo. Y cuidado con que alguien grite porque el otro grita más. Y así se la llevan. Y los hijos escuchando, los hijos tal vez preocupados, llorando, encerrados y viendo cómo se está destruyendo justamente su familia, porque no tienen a Dios los papás. Dicen ir a la iglesia, me invitas a ir a la iglesia a conocer tu Dios, pero me enseñas un Dios completamente distinto de lo que yo escucho en el púlpito al que yo recibo en casa de enseñanza. ¿Y queremos hijos buenos? ¿Queremos hijos obedientes, hombres de compromiso en casa? ¿Mujeres de compromiso? Porque lo primero que se tiene que hacer en una discusión es ponerse a orar. Dejar la discusión a un lado y nos ponemos a orar. ¿Para qué? Para que ambos nos sometamos a la voluntad de Dios. ¿Quién lo hace? Y ya después Dios dirá lo que se tiene que hacer. Ni es lo que tú dices, ni es lo que yo digo, es lo que dice Dios. ¿Y saben cómo va a ser ese matrimonio? Feliz. Porque tú y yo buscamos que Dios esté complacido con lo que estamos diciendo como padres, como esposos. Oye, ¿qué crees? Que mi mamá ya se enfermó. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y necesito que tú me apoyes. ¿Qué diferente es? Oye, ¿qué crees? Mi mamá otra vez se enfermó. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? Qué diferente es el apoyo hacia el esposo. ¿Sabes qué? Gracias. Tal vez te dice, en este momento no necesito más que me comprendas, no voy a poder estar contigo, hoy quería cenar contigo, pero tengo que estar en el hospital, no te preocupes. Si ocupas a que yo vaya por ti, yo voy, no te preocupes, ve. ¿Cómo se siente ahí ese matrimonio? ¿Cómo se siente esa mujer? O viceversa, oye, ¿sabes que tengo que ver a mamá? Otra vez, pues ya, subiste 9 meses ahí dentro de ella. Ya, córtate el cordón umbilical ahí, ya. O tu mamá o yo. Bueno, eso no dicen aquí. Creo que lo escuché por ahí en una película, ¿no? No, ¿por qué poner entre la espalda y la pared justamente a la persona que tú amas?
No es competencia de quién ama más a mi mamá o a mí, no. Libérale esa parte, no te preocupes. Si tienes que estar con mamá, yo confío en que Dios va a tocar el corazón de mi esposa. A veces, ¿sabes qué? Necesita ser más comprensible con mi esposo. Si le tocó estar con mi mamá, pues va a estar con mi mamá, con su mamá y punto. ¿Quieres que te acompañe? Te prepara algo, vamos juntos, dime qué hay que hacer. Y se acaba el problema en ese momento. Porque fui sabio y aprendí lo que dijo Dios justamente en su palabra. Regresamos nuevamente. Apocalipsis. Entonces, no solamente esta mujer estaba enseñando a pecar en la iglesia, no solamente esta mujer fornicaba. Muchas veces no nos damos cuenta o no lo percibimos de una manera más fiel, pero quiero que sepan que nosotros somos responsables de cómo le vaya a la iglesia, todos nosotros, empezando por el pastor. ¿Cómo le va a la iglesia? Porque si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Pero también significa que no solamente es responsabilidad del pastor vivir una vida santa, también le corresponde a la oveja. Ahora, si ustedes han notado que cuando tú compras mucha fruta de más y no se consume pronto, comienza una fruta a echarse a perder y comienza entonces a contagiar a las demás. ¿Cierto o falso? Entonces piensa muy bien que si tú estás en pecado estás lastimando tu iglesia, porque traes un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia, un espíritu de fornicación. Ese espíritu lo estás contaminando a tu iglesia. Y muchas veces una iglesia crece enferma, y pasa esto, y pasa lo otro, y ya robaron, y ya a otro ya lo secuestraron. Está pasando, ¿por qué? Porque hay pecado justamente en la iglesia. Y desafortunadamente el pastor no ha discernido qué espíritus están moviéndose justamente en la iglesia. Y ahí tenemos que nosotros tomar un equipo de servidores, que estemos orando para que a ver si Dios habla justamente al grupo ministerial, al mismo pastor, para ver qué es lo que está pasando en esa iglesia y por qué están pasando tantas situaciones en esa iglesia. Y bajo de nivel, en tu casa, ¿cómo está tu casa? Desde que amanece, pleitos y pleitos y pleitos, no alcanza el dinero, otra vez tengo humedad aquí, otra vez tengo problemas en la escuela, ya llegan hormigas, ya tengo aquí un enjambre ¿no? Y comienza a ver muchas cosas que se están manifestando en tu casa. Huele a humedad, donde yo abra huele a humedad. Algo está pasando ahí espiritualmente. Donde no había animales, hoy los tengo. Y culpas al vecino, es que el vecino tiene esto. No, eres tú. Eso se llama discernimiento, amados. Y si tú te vas a la primera carta de Juan, versículo 1, primera carta de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Te das esa tarea de probar los espíritus si son de Dios en tu casa? ¿Qué tipo de demonios están moviéndose en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Por qué las cosas siempre ya cuando tienes a punto de firmar, las cosas se caen? No se dieron. Ya yo tenía el cliente, el pastor, ya estaba yo iba a firmar el contrato y ya no se presentó. Y no es la primera vez. Entonces algo Dios te está diciendo. Pregúntale a Dios, ¿qué está pasando, Señor? Tal vez hay cosas que ni siquiera me estoy dando cuenta, pero tú sí los ves. Dime qué es lo que deba de corregir y lo voy a corregir en este momento. ¿Cuánta gente está cambiando de trabajo? 3 meses, 4 meses, 8 meses, y está cambiando de trabajo. Una y otra porque los corren. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no puedes estar estable en un trabajo? ¿Qué estás haciendo equivocadamente? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque Dios está manifestando justamente en eso. Cada vez en el primer examen, pastor, te voy a reprobar. ¿Y por qué reprobaste?
no por capacidad. Entonces, ¿por qué fue? Y vuelvo a preguntar, ¿cómo está, joven, tu relación con Dios? Dios se manifiesta, amados, en una enfermedad, en una carencia, en problemas en casa. Dios se está manifestando y te está diciendo en qué no está de acuerdo. Porque cuando las cosas empiezan a fluir y comienzas a ver cómo fluye todo, la armonía, el amor, la economía, todo fluye, es porque algo estás haciendo diferente. Y ahí dice, Señor, manténme justamente ahí, haciendo las cosas que a ti te agradan, porque estoy recibiendo bendición tras bendición en mi vida. Pero si las cosas comienzan a ponerse completamente distintas, te pido, Señor, que no lo permitas y muéstrame qué es lo que yo deba de corregir. Amén. Siguiente parte, dice que no solamente estaba enseñando a cosas pecaminosas, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo dijimos la vez pasada, es muy fácil decir, es que tiene ahí una imagen en casa, de repente te invitan a una fiesta y es porque es el santo patrono de ese lugar, y vas y te sientas y comes, y de repente tienes que ir a Chalma y que a San Juan de los Lagos. Y sí, hay mucha gente que lo hace por ignorancia. Mal sería que el creyente lo hiciera, o sea, un cristiano lo hiciera. Y dijimos la vez pasada que no solamente estamos hablando de ese tipo de ídolos. Hoy ahí entramos a una idolatría moderna. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiere que simplemente puede ser hoy un ídolo el dinero. Y yo quiero tener dinero. Y quiero hacer por tener dinero, más riqueza, más riqueza. Hoy promedio de un varón o de una mujer que trabaja en una empresa, ¿cuál es el promedio que están teniendo en el trabajo en horas trabajadas? ¿Cuál es el promedio? ¿Saben cuál es el promedio? 10 horas. Promedio, 10 horas. Dice que no son 8 horas, no son 7 horas, no son 6 horas, son 10 horas. Y esto va a la alza. ¿El trabajo es malo? No, porque la Biblia dice que el que quiera comer tiene que trabajar. ¿Cuál es el problema? Que el dinero o el trabajo se han vuelto ídolos en la vida del creyente. Ya no tiene imágenes, ya no tiene nichos, pero hoy tiene otras cosas que son sus ídolos. El tiempo es un ídolo. Tu matrimonio puede ser un ídolo. Y un ídolo es todo aquello que quita a Dios y lo pones a eso, que es más importante para ti. Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y también dice la Biblia que de la abundancia de él habla. Dime, ¿de qué me hablas? ¿De qué hablas cuando tú estás comiendo? ¿De qué hablas cuando estás en casa? ¿De qué hablas cuando estás en el trabajo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas cuando llegas a la iglesia? ¿De qué hablas? ¿O de quién hablas? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Dios no se equivoca, amados. Sigo leyendo. Versículo 21, que es algo que debe de tocar a muchos corazones esta mañana. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya le hablaron 1, 2, 3, 4 y no quiere salirse del pecado. No quiere. ¿Dicho por quién? ¿Dicho por quién? Por Jesús. Está hablando Jesús, está diciendo, y le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere. ¿Y cuántos tienen ya tiempo pecando y siguen pecando? Y ya les han dicho una y otra vez, de una manera directa o indirecta, te han dicho, deja tu pecado, deja de estar pecando, ya no más, arrepiéntete
y cambia tu forma de vida. Y lo sigues haciendo. Deja de estarle contestando a tu esposo de esa manera, deja de estar tratando mal a tus hijos como los tratas, deja de estar tratando de estar robando en tu empresa, deja de estar copiando en los exámenes. O sea, hay muchas formas de pecar que siguen haciendo muchos de los hoy que son creyentes. Porque también se peca cuando sabiendo que algo que es bueno y no lo hago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho cuando no te pones a orar, lo que tienes que orar es pecado. Si no leíste lo que tenías que leer bíblicamente, es pecado. Y mucha gente vive en otro tipo de pecados. Porque es muy fácil criticar a aquel que viene todo borracho y dice, mira, el hermanito viene todo alcoholizado, ve, híjole, qué pena, hasta vergüenza me da. Y tú sigues mintiendo. O tú sigues sin pagar lo que debes. No, es muy fácil, porque hay muchas cosas, muchos pecados que no se ven a simple vista, pero sí los conoce Dios. Yo sé si estoy alterando las estadísticas de la empresa para yo ganar un bono. O le paso mi examen a mi amigo de al lado para que me lo conteste y saque 10 como él. O le compro algo al maestro para que me lo soborno y me dé una calificación aprobatoria. Hay pecados diferentes y eso lo haces en lo secreto. Porque no creo que digas aquí en la iglesia, yo soy un copión. ¿Verdad que no? Yo soy un golpeador de mujeres. ¿Verdad que no? Pero lo haces en secreto y es igual. Para Dios es lo mismo. Tú estás ofendiendo a Él. Entonces creo que tienes que pensar un poco si realmente quién es tu ídolo. Y quiero preguntarle a Dios, si hay algún ídolo, destrúyelo de mí, Señor. Porque a lo mejor estás haciendo cosas que ya son ídolos, sin ser ídolos para ti. Un hijo puede ser un ídolo. Un hijo se puede convertir en ídolo. Porque es más importante lo que opine el hijo antes que Dios. A Dios no se le escapa nada. Por eso me apasiona el cristianismo. Porque el cristianismo te confronta a ti mismo y vas contra ti mismo. Yo no estoy esperando aquí en la iglesia, o no estoy esperando que pastor lo tomo como ejemplo. Mi pastor es Cristo. Y yo le digo al Señor, examíname a mí. Permíteme ver mi corazón, porque mi corazón es engañoso y además es perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Aquí viene las consecuencias de no obedecer a Dios. He aquí yo la arrojo en cama. ¿Qué significa? Yo permito que se enferme, que tenga una enfermedad incurable, crónica. O como cuando llegas a la cama, bueno, cuando estás cansado, pero no se refiere a Jesús que te arroja a la cama, pues estás cansado. No, te está diciendo, he aquí, yo la arrojo en cama. Entonces quiere decir que Dios permite una enfermedad tremenda en esa persona que está haciendo mala influencia hacia la iglesia. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Quiere decir que no solamente a la que está propiciando la contaminación, sino a aquellos que están siguiendo esa misma contaminación en la iglesia. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Wow, es muy fuerte esta palabra. Porque muchos hijos han partido por una cuestión de pecado. Y eso a veces muchas cosas que no entendemos y no nos gusta. Pero tampoco le gusta a Dios el pecado. Dios odia el pecado. Y antes de juzgar a Dios de por qué se lleva a los hijos, mejor pregúntate por qué sigues pecando. Porque si tuvieras una vida de santidad, no habría por qué entonces llevarse a los hijos a destiempo. Si tú haces una vida que le agrada a Dios, no habría por qué llamarte antes. Eres llamado antes, porque hoy te haces una vida de pecado. Y antes que sigas contaminando el reino de Dios, ¿te lleva a Dios entonces?
a pedir cuentas. Antes tú, entonces, adelantas tu partida. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 26. Aquí le está hablando que realmente hoy tenemos el espíritu de vencedores, no de vencidos. ¿Cuántos tienen espíritu de vencedor? Sí, si tienes el espíritu de Dios, tienes que ser vencedor, ¿o no? Si tienes a Cristo contigo, tienes que ser vencedor. Porque si Él fue vencedor, todos los que estamos vinculados a Él somos vencedores, no vencidos. Dice, y al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el compromiso, amados? El compromiso es que yo tengo que guardar las obras de Dios, y eso me va a dar victoria en mi vida. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Eso es bien, creo que eso es bien de retos, de desafíos. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. ¿Quién es la estrella de la mañana? Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está en ti y está en mí. Pero dice que van a ser la estrella de la mañana en nosotros. A lo que se refiere Juan el apóstol es que la gloria de Dios se va a hacer manifiesta en tu vida, en el momento que tú obedezcas su palabra. Cuando Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás que la presencia de Dios. ¿Cuándo se manifestó Dios en gloria? Cuando Lázaro salió fuera y fue resucitado, y se manifestó la gloria de Dios. ¿Cuándo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida? Cada vez que tú estás avanzando en santidad y en crecimiento espiritual, Dios está manifestando de gloria en gloria. Así lo dice la palabra. Segunda de Corintios 3:18, con eso termino. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es el proceso de santificación. Aquí está el proceso de santificación en este versículo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como todos los domingos, Dios nos deja mucha tarea, pero hay que hacerla. De repente pregunto, ¿cómo te fue de tarea? Hijo, pastor, tuve mucha, pero de la escuela, no. Yo te estoy preguntando cómo tienes tarea del Señor. Es que tengo mucho trabajo en mi trabajo. Sí, está bien. Sin dejar de trabajar, sigue trabajando justamente en las cosas del Señor. Si yo pregunto, ¿quién quiere ser bendecido? Pues más de uno va a decir, amén, yo quiero ser bendecido. Pero recuerda que la bendición no es un regalo. La bendición es una recompensa de aquellos que se esfuerzan. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos.
Padre mío, te damos gracias a ti esta mañana, gracias por el mensaje. Creo que has hablado de muchas maneras a muchos corazones que se encuentran aún en pecado. Se encuentran ofendiéndote, Señor, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus obras. Yo te pido, Señor, que pues sigas obrando en misericordia, que les des justamente el poder y la fuerza de mantenerse en santidad. Te pido, Señor, que a través de la palabra, a través de tu Espíritu Santo, sigas hablándonos y sigas transformando nuestra vida. Te pido, Señor, que en tu amor nos muestres todo aquello que te ofende, las cosas que no están bien en mi vida, para poderlas corregir. Porque hoy mi prioridad es complacerte en todo lo que yo esté haciendo o vaya a hacer. Te quiero complacer en mis proyectos, en mis planes. Te quiero complacer en mis sueños. Y que tú seas honrado, que seas glorificado en todo aquello que me proponga hacer en este mundo. Porque no hay cosa más importante que tú, Señor, en mi vida. Perdóname mi inmadurez, perdóname mi falta de discernimiento. Perdóname si he flaqueado en mi compromiso contigo. Perdóname si he tomado decisiones que te han lastimado, que te han ofendido. Perdóname si he buscado más al mundo que buscarte a ti. Tal vez hoy me siento atrapado, o tal vez tú te sientas atrapado en alguna situación pecaminosa y que te ha sido imposible salir de ella. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete, te estoy dando el tiempo que te arrepientas. Confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad. Tan solo arrepiéntete. Cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu forma de vivir. No puedes vivir tu vida justificando tus errores, tus pecados por otros que están haciendo lo mismo que tú. La salvación es personal y Dios te va a preguntar a ti, específicamente a ti, de tu vida, no la vida de otros. Señor, gracias nuevamente por la misericordia que dará más todos los días y son nuevas cada mañana. Gracias por la obra tan perfecta de tu Hijo Jesucristo que ha cambiado mi eternidad. Iba yo dirigido al infierno, Señor, por mis obras, por mi falta de fe. Y a ti te plació darme esa fe salvadora que me permite tener ya un lugar contigo por la eternidad. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, siempre en todas mi forma de vida. Bendice esta tu iglesia, Señor. Gracias te doy por cada corazón que tú enviaste y gracias nuevamente porque a través de tu palabra llenas mi corazón de desafíos y retos y gracias por darme la convicción, porque tú pones el querer como el hacer, de hacer todo aquello que para ti es complaciente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.